Óigalo. ¿Por qué le vino lepra a Moisés? Porque tenía pecados ocultos. Porque su corazón no había sido circuncidado. Amén. Hoy, hermano, con este mensaje no lo evalúe como un mensaje religioso más. Evalúelo como una confrontación de que tenemos que crecer en valores, que tenemos que sacar el lado oscuro, tenemos que sacar las energías malas, tenemos que perfeccionar nuestra vida. Otra lepra vino por los pecados de murmuración. Diga conmigo, pecados de murmuración. ¿Usted sabe qué es murmurar? Es lo que en hebreo se llama lachon hara, el hablar mal. Números capítulo 12, verso 9. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra Aarón y contra María. No estoy hablando de María, la madre de Yeshua. Estoy hablando, en la Biblia hay muchas Marías. Si alguien es católico acá, estamos hablando de la hermana de Moisés. Y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿A quién le cayó la lepra? A María, la hermana de Moisés. ¿La lepra respetó que era hermana de María? ¿Que era primo hermana del hijo de la mujer del mocho? No, la lepra no respetó nada. El pecado, cuando es pecado, tiene su consecuencia. ¿Aló? El pecado no tiene parentesco y la consecuencia tampoco tiene parentesco. Cuando tú te portas mal, las consecuencias llegan. ¿Cuál fue el pecado de María? La murmuración. Hay personas que no llegan a un lugar a solucionar problemas, sino a encontrar faltas. Hay personas que no llegan a un lugar a apoyar, sino que llegan a criticar, a despotricar, a murmurar, a desanimar. Dice la palabra que Ana murmuró contra su hermano porque se había tomado por esposa a una morena, a una afrodescendiente. Había tomado por esposa a una tsunamita. Y empezó a hablar, empezó a murmurar. Y Yahweh les dijo: ustedes no tienen temor de murmurar contra mi ungido. Y dice la palabra que inmediatamente vino la lepra sobre María. ¿Por qué vino la lepra sobre María? Porque estaba murmurando contra el ungido. A lo mejor hay cosas que usted no puede entender en mi vida. A lo mejor hay cosas que usted no puede entender en este lugar. Yo le aconsejo mejor que se calle. Yo le aconsejo mejor que ore. Yo le aconsejo mejor que me bendiga, que ore por mí o que hable conmigo, porque el pecado de murmuración trae consecuencias funestas. Dice la palabra que María quedó leprosa. ¿Cuántos bendicen el nombre del Eterno por esta enseñanza? Se metió con la cobertura de Moshe. Se metió con el ángel de Moshe. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Yo soy ungido, pero yo soy humano. Yo soy igual que usted. Yo voy al baño. Si no me echo pies, me da pecueca en los pies. Así como usted. Yo no tengo alas. Yo soy un ser como usted, que tiene los mismos sentimientos y emociones y pasiones y debilidades. Pero a diferencia es que tiene un llamado, tiene una unción, tiene un ángel y tiene una cobertura que lo respalda porque fue destinado para un propósito. ¿Me hago entender? Entonces hay personas que dicen: ay, pero él es pastor, pero él es rabino, pero él es evangelista, pero él es ministro. No, yo no le puedo decir a usted, y eso que él es creyente. Y eso que no, yo no puedo decirle a usted cuando falla, y eso que usted es un creyente, porque todos somos humanos. Todos somos humanos. El rabino, el maestro, el líder espiritual es humano.
tiene una unción especial del Eterno sobre su vida. Entonces, cuando usted despotrica, cuando usted habla, cuando usted murmura, la unción que está sobre él se viene en contra suya. ¿Me hago entender? Porque al líder lo llama a juicio Yahweh y Yahweh le pasa la factura. Si yo llego a cometer un pecado de inmoralidad, si yo llego a cometer un pecado, el Eterno es el que me va a llamar a juicio. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Hay personas que no tienen temor como María de hablar mal contra la autoridad espiritual, de despotricar, de soltar palabras. Yo siempre le he dicho a las personas, si usted tiene algo que hablar conmigo, hábleme. Pero desafortunadamente son tan cobardes que no se sientan conmigo a hablar, sino a despotricar y a desanimar. Y eso les trae lepra, eso les trae maldición, eso les trae destrucción. Por eso hay personas en las congregaciones que están 10, 15, 20, 30 años y no evolucionan, porque tienen lepra, porque en sus casas hay síntomas de lepra y el leproso está maldito. ¿Me hago entender? Pertenece al pueblo, pertenece a la congregación, pero es una persona que no puede evolucionar porque tiene un problema grave, tiene lepra y la ha producido por un pecado que se llama murmuración y en hebreo se llama lachón hará. Bueno, vamos a pasar al tercer punto. Y respeto a la autoridad. Cuando el Eterno no lo ha llamado a hacer a usted, cuando el Eterno no lo ha llamado a usted a hacer algo, no lo haga. Y cuando lo ha llamado a hacer algo, hágalo. Porque las dos cosas son peligrosas. ¿Me hago entender? Dice la palabra que hubo un rey, diga conmigo, hubo un rey. Otra persona muy importante. No era una persona del vulgo, no era un plebeyo, era una persona muy importante. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 26, 16. Ahora yo les digo una cosa. La persona leprosa tenía la oportunidad de limpiarse, de restaurarse. Era retirada 7 días del campamento, entraba por un proceso de purificación, venía al sacerdote y tenía la oportunidad de purificarse. ¿Me hago entender? Hay personas que les cae la lepra, la maldición, pero no todo el tiempo van a estar ahí. El Eterno les da la oportunidad que se arrepientan, que cambien. Dice la palabra, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia él, y el Eterno tendrá misericordia de él. 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 16. ¿Cuántos están acá? Mas cuando ya era fuerte, un rey que fue muy próspero, fue muy prosperado, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué le pasó a Chávez? Empezó a crecer, a crecer, a crecer, y en un momento dado, lleno de soberbia, dijo: desde lo más profundo de mi corazón, desde mis entrañas, maldigo a Israel. Un año después de esa maldición tenía cáncer. ¿Me hago entender? Entonces, dice la palabra, se rebeló contra su Dios, contra el Padre. Hay personas que no pueden prosperar. Hay personas que tienen dos problemas. Una, cuando son demasiado pobres y no tienen soluciones rápidas, se van de la congregación, murmuran, despotrican, se resienten, maldicen, como los de Coré, como los que le formaron la rebelión a Moché en el desierto. ¿Para qué nos has traído a esta tierra? Todo lo que tú has hablado es pura paja, eso es mentira. No hay ninguna tierra que fluya leche y miel. Mira, nos has traído a un desierto para morir. Hay personas que cuando llegan a esta congregación y no prosperan rápido, empiezan ¿a qué? A despotricar, a hablar mal, a desvirtuar las palabras proféticas, a desvirtuar los mensajes de fe.
¿Me hago entender? Empiezan a trabajar con su propia realidad y desvirtúan la palabra de fe y les cae lepra porque caen ¿en qué? En murmuración. ¿Aló? Dígale al hermano, cuidado con eso. Cuidado con eso. Y hay personas que el Eterno no las puede bendecir porque entonces ya no vuelven a la congregación porque están muy ocupados y se llenan de soberbia. Entonces el ser humano es bastante complicado. Nosotros los seres humanos somos una cajita de Pandora. Somos una espécimen bastante rara. Por eso el Padre nos amó por amor. Porque por realidad el Padre no nos puede amar, nos destruye, nos mata porque somos seres muy ingratos. Pero el Padre nos amó por amor, esperando que nosotros cambiáramos. Nos amó en el amado a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Bueno, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Wow. Para su ruina. Tremendo. El hombre empezó a bajar en la escala de valores. Hay personas que no pueden tener dinero o ser próspero porque empiezan a bajar y a descender en la escala de valores. Porque se rebeló contra su Dios entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. ¿A quién le correspondía quemar el incienso? ¿Quién es el rabino en esta congregación? Perdón. ¿Quién es el rabino en esta congregación? ¿Usted sabe cuál es el rabino en esta congregación? Quizás usted puede saber más que el rabino. Quizás usted puede tener doctorados en filosofía. Quizás usted puede tener doctorados en Harvard, en Yale. Quizás usted sea más elocuente que yo. Quizás usted tenga más dinero. Quizás usted tenga las cualidades que tenía Coret. Coret tenía más cualidades que Moisés. Pero resulta que el Eterno no llamó a Coret. Resulta que el Eterno no lo llamó a usted para ser el rabino, me llamó a mí. Mire qué problema. Entonces, cuando pasamos por encima de la autoridad, porque creemos, presumimos o pensamos que podemos hacerlo y tenemos cualidades más que la otra persona, en el reino de los cielos no se trata de eso. Se trata es de aquel que el Señor llama, unge y manda. No te pongas tú a hacer cosas que el Eterno no te ha mandado a hacer. Aquí hay personas que han tratado de levantar congregaciones. Usted va a escuchar que hay congregaciones entre comillas mesiánicas y son personas que se han ido en rebeldía de este lugar, pero no están aprobados porque nunca la vara les ha florecido. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Porque están haciendo cosas que el Eterno no los mandó a hacer. A mí el Eterno me mandó fue a ser rabino. A mí el Eterno no me mandó a ser piloto, no me mandó a ser aviador, no me mandó a hacer otras cosas. Hasta donde yo sé, soy un apóstol, soy un rabino. Si de pronto hay algo que el Eterno me mandó a hacer y no lo he descubierto, el Señor me lo va a revelar. Pero hasta el momento tengo que hacer lo que el Eterno me mandó a hacer. Porque si yo me meto en lo que el Eterno le mandó a hacer a usted, a mí me va a ir mal. Y si usted se mete en algo que el Eterno no lo mandó a hacer, usted también va a salir frustrado. Este hombre se llenó de tanta soberbia que pensó que podía inmiscuirse en los asuntos espirituales cuando él fue llamado solamente para meterse en los asuntos políticos. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes y se pusieron contra el rey Usías. Le estaban diciendo: mira, tú estás invadiendo un terreno que no es el tuyo. Lo tuyo es la política, lo tuyo es la alcaldía, lo tuyo es la gobernación, pero esta zona no te metas porque es incompatible. Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh. Entonces, ¿dónde se está metiendo? En el lugar santo.
se estaba metiendo en el lugar santo. Iba para el lugar santísimo. Y dice la palabra, sino que a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo, sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Yahweh. Diga conmigo, estaba cometiendo un sacrilegio. Entonces Josías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, otro soberbio, otra persona altiva, otra persona prepotente, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Y le miró el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba ¿en dónde? En su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Yahweh lo había herido. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno?